¿Eres de los que acepta lo que le dicen? ¿O investigas por tu propia cuenta? ¿O le preguntas a alguien? Bueno, ¿acaso conoces este artículo? ¿O este otro? ¿Sabes qué son? Bueno, pues te cuento que son parte de la historia, de una historia que no nos cuentan y que hay mucha información en internet, pero aquí te lo cuento yo. ¿Qué son? ¿A qué pertenecen? ¿Y qué podemos saber de ellos? Me llamo Greg Braden y quisiera darles la bienvenida a esta presentación especial de Eslabones Perdidos, la verdad profunda de nuestro origen, historia y destino. En el episodio anterior descubrimos que la evidencia científica de las civilizaciones antiguas simplemente no coincide con la línea de tiempo tradicional de nuestro pasado. Desde Caral en Perú hasta la Gran Esfinge de Egipto, pasando por Göbekli Tepe en Turquía, que ahora ha sido fechado en la última glaciación. Vemos ejemplos de evidencias que alguna vez fueron descartadas por la ciencia, pero ahora son irrefutables. Pues bien, en este episodio los invito a un viaje. Es un viaje que va más allá de lo aceptado por la ciencia convencional actual. La evidencia que da vuelco a la historia y que, en algunos casos, sonará a ciencia ficción. Pero aunque estos descubrimientos suenen a ficción, son muy reales. Y debido a que son tan reales, tenemos que hacer espacio para ellos en la historia de nuestro pasado. Nuevas técnicas de fechado están revelando pistas inéditas sobre el misterio de nuestro pasado. Y también revelan una nueva clase de objetos arqueológicos que nunca antes habíamos visto. Son los llamados objetos fuera de lugar. Quisiera hablar de ellos. ¿Qué son? ¿Qué implicaciones tienen? También, ¿qué nos dicen sobre nuestro pasado? La idea es que cuando estudiamos la Tierra, mientras más profundo vamos en la corteza terrestre, más antiguas son las capas que encontramos. Tiene todo el sentido del mundo. Las capas más nuevas están sobre las más viejas. Y la razón por la que esto es importante es que los científicos usan este principio para poder determinar la edad de los objetos hallados. Cuando encuentran un objeto en lo profundo de la Tierra, en una capa de carbón, por ejemplo, se piensa que ese objeto tuvo que estar en ese lugar cuando se desarrolló ese carbón. Y en el caso específico del carbón, eso significa hace cientos de miles de años. Esto es muy importante. En los siglos XVIII y XIX, la tecnología nos llevó a un punto en el que por fin podíamos perforar la Tierra. Y fue en esas perforaciones, en las vetas de carbón en las Carolinas y Virginia en Estados Unidos, así como en Rusia y otras partes del mundo, cuando de pronto los científicos comenzaron a hallar objetos que simplemente no deberían haber existido en esas vetas de carbón. Y se los llama objetos fuera de lugar porque no coinciden con la línea de tiempo tradicional de lo que debería haber estado pasando en esa capa de tierra en ese entonces. Quisiera compartir con ustedes tan solo una muestra de estos objetos porque podríamos hacer un programa entero sobre objetos fuera de lugar. Y es que comienzan a contarnos una historia. Así que veamos algunos ejemplos de objetos fuera de lugar. Insisto, es apenas una muestra de todos los que han sido descubiertos. El primero del que quiero hablar es, para mí, el más profundo. Es la llamada máquina de Antikythera. Fue descubierta por buzos frente a la costa de Creta en 1901. En 1901, los buzos estaban buscando otros tipos de objetos y hallaron un conglomerado incrustado de algo que nunca antes habían visto. Recuerden, esto sucedió en 1901, casi al final del siglo antepasado, no el siglo pasado. Y cuando llevaron el objeto a la superficie, vieron incrustado entre las conchas y el sedimento una serie de engranajes muy sofisticados como nunca antes se habían visto. Así que tomaron este objeto y lo conservaron. No podían explicarlo. Y no fue sino hasta que los rayos X se hicieron un poco más sofisticados y pudieron penetrar el sedimento, cuando lograron revelar algo en su interior, algo muy profundo.
sofisticados engranajes variables que se entrelazan de una forma tal que el mundo nunca antes había visto. Lo más interesante es que el objeto fue fechado en el año 80 antes de Cristo. O sea que tiene más de unos 2000 años de antigüedad. Así que la pregunta es, hace más de 2000 años, primero, ¿quién tenía la tecnología para crear este tipo de engranaje? Y segundo, ¿quién tenía la tecnología para usar ese tipo de mecanismo en un dispositivo astronómico que se cree podía calcular los movimientos de las estrellas y de los planetas de una forma que apenas hemos desarrollado recientemente en el siglo XX? Este es un excelente ejemplo de un objeto fuera de lugar. Pero hay otros. Voy a ir del más reciente hacia atrás en el tiempo geológico para darles una idea de lo que enfrentan los científicos, porque no olviden que la ciencia nos dice en la pirámide del pensamiento que vimos en el episodio anterior que la civilización apenas tiene 5000 años de antigüedad. Ese es el problema cuando comenzamos a hallar objetos como estos. Lo que ven en su pantalla es una figura humana de arcilla hallada en Nampa, Idaho. Fue descubierta al perforar un pozo de agua de unos 100 metros de profundidad. Y esos 100 metros de profundidad llevaron al taladro a estratos geológicos de lo que llamamos Pleistoceno. Estamos en la era del Pleistoceno, hace unos 1,2 millones de años. Para que tengan una idea, los humanos apenas aparecimos en la Tierra hace unos 200.000 años. Es lo que se afirma. Así que la pregunta es, ¿qué es esta figura de arcilla de un tamaño un poco mayor de una moneda? Ahí la ven, en escala en la pantalla. ¿Qué hace esa figura en un estrato del Pleistoceno fechado hace 1,2 millones de años? Los científicos no pueden responderlo. Por eso es catalogado como otro objeto fuera de lugar. Y ahora vamos a ir un poco más atrás, y se trata de un objeto particularmente fascinante para mí. Fue hallado en el norte de Rusia, en Levinsk. Si observan atentamente, verán que es un pedazo de roca que parece un microchip. Es un microchip que no debería estar donde estaba, porque la roca pertenece a un periodo aún más antiguo de nuestra historia geológica. Viene del período pérmico, de hace entre 225 y 250 millones de años. Y esto no puede simularse porque el circuito está incrustado en el estrato, y ese estrato se creó entre 225 y 250 millones de años. ¿Cómo pasó esto? ¿Qué nos dice esto sobre nuestro pasado? Es uno de los mayores misterios a los que se enfrentan los científicos en la actualidad. Pero va más allá. Yo vivo en el norte de Nuevo México y fue en Nuevo México en 1987 cuando un investigador halló lo que ven ahora en su pantalla. Y es exactamente lo que parece, una huella humana. Pero no es una huella humana cualquiera. Es la huella humana de un perfecto y formado ser humano. El problema es que esta huella también se encontró en un estrato del Pérmico de hace unos 290 millones de años. De nuevo, como referencia, los humanos aparecieron apenas hace 200.000 años. ¿Qué hace entonces una pisada humana en un estrato de hace 290 millones de años? En el período Ordovícico, un grupo de científicos descubrió lo que están viendo ahora. Y también es lo que parece. Es un martillo de hierro con un mango de madera encontrado en un pueblo de Texas. Específicamente en London, Texas. Fue hallado en 1934. Tampoco puede ser simulado. El mango está incrustado por completo en el estrato. Y la madera de este mango, de hecho, quedó carbonizada. Así que el mango es totalmente de carbón. ¿Cómo llegó este martillo a un estrato de unos 400 millones de años de antigüedad? Pero no termina allí. Quería compartir esto con ustedes antes de concluir esta parte y llevarlos al siguiente punto. En Sudáfrica, uno de los grandes misterios, se halló hace años un campo completo de esferas hechas de un metal que no existe en nuestro planeta tal como lo conocemos hoy. Es una aleación y no ocurre en la naturaleza terrestre.
Pero además, las esferas fueron creadas por máquinas. Tienen ranuras hechas por máquinas. Algunas son muy grandes, de varios metros de diámetro, otras pequeñas, de unos cuantos centímetros. Están viendo algunas de ellas ahora en la pantalla. Pero aquí está el problema. Estas misteriosas esferas de Sudáfrica han sido fechadas y tienen 570 millones de años. Quisiera darles un poco de contexto. Lo que ven es un mapa geológico del tiempo. En la parte de arriba están los estratos más recientes y los más antiguos están ubicados en el fondo. Ya hablamos del periodo pérmico y del Ordovícico y el Pleistoceno cerca de la cima. Estas esferas vienen de una época en el fondo de la tabla, de antes de que comenzara la vida. En esa época sí había vida, pero era primitiva, era unicelular. Tal vez amibas, vida biológica muy primitiva, es lo que se conoce como el periodo precámbrico. Así que este es el misterio. ¿Qué hacen esas esferas artificiales y tecnológicamente avanzadas en un lugar de Sudáfrica y en una época en la que no solo no había humanos, sino que la forma más avanzada de vida era de organismos unicelulares? Ahora ya tienen una idea de lo que son los objetos fuera del lugar. Hay tantos objetos fuera del lugar que los científicos los colocaron en una pila separada, afirmando que no coincidían con la historia tradicional y que regresarían a ellos años después. Bueno, pues ese momento es ahora porque son tantas las anomalías que debe haber otra historia, o al menos la historia que conocemos debe estar incompleta. Déjenme dejar esto bien en claro. No digo que sea incorrecta, digo que hay una gran probabilidad de que esté incompleta, de que solo hayamos visto una pequeña parte de la historia verdadera. Y la pregunta es, ¿qué tan atrás llegan esos objetos fuera de lugar? Y hay otra interrogante aún mayor. ¿Se encuentran solo en este planeta? ¿Están confinados a la Tierra? ¿O es posible hallar objetos fuera de lugar en otros lugares, como por ejemplo en la Luna? Bueno, algo muy interesante pasó en 2016, muy recientemente, y es que la NASA hizo público todo su archivo de imágenes lunares, imágenes tomadas en la superficie lunar por las misiones Apolo, comenzando en 1961 hasta su final en 1972. Hay cosas en esas imágenes que la NASA no puede explicar y son conocidas como imágenes anómalas. Algunas son tan anómalas que fueron pixeladas para que no veamos lo que en realidad había en ellas, pero aún se divisa algo de lo difuminado. Algo está sucediendo en la Luna y quiero que observen algunas de estas imágenes, solo unas cuantas. Fui arqueólogo aficionado cuando estaba en la universidad y una de las primeras cosas que aprendí como arqueólogo es que cuando se ve un ángulo de 90 grados en un yacimiento, eso nos dice que, de hecho, nos encontramos en un sitio arqueológico y no en una formación natural. La naturaleza no erosiona con el viento en ángulos de 90 grados, ni con el paso de un río se producen ángulos de 90 grados. No es normal. Así que cuando se tiene un ángulo de 90 grados, como el que ven en la pantalla en este momento, se sospecha que es un yacimiento arqueológico visto desde el aire. Y es muy claro, las líneas rojas nos muestran dónde está el ángulo de 90 grados. La siguiente imagen que verán es de la superficie de la Luna. Está entre las publicadas por la NASA. Ven en la parte inferior derecha de la pantalla lo que parece ser un cubo pequeño, y en la parte superior derecha vemos lo que definitivamente es un alargamiento de ese cubo. Definitivamente son ángulos de 90 grados. Claramente fueron hechos intencionalmente, no son el resultado de la erosión. Y la pregunta es, ¿qué hacen en la Luna? Se nos ha hecho creer que la Luna es una superficie estéril, que no existe vida en la Luna y que jamás ha existido. Así que cuando comenzamos a ver cosas como esta, y hablamos de imágenes de entre 1961 y 1972, ¿qué significa? Bueno, si fuera solo una imagen, podríamos decir que es un truco de la luz, un juego de claro-oscuro. Pero no es una sola imagen. Quiero que vean otras de las imágenes hechas públicas por la NASA. La misión Clementine a la Luna llegó después de las misiones Apolo. Clementine fue una misión independiente que regresó a la Luna, quizá para poder observar en más detalle algunas de las anomalías capturadas por los Apolos. Y estas son imágenes de Clementine que fueron difuminadas y puestas a disposición del público.
Ahora están viendo una de ellas. Obviamente hay algo en la imagen que por alguna razón no quieren que veamos. ¿Qué podría haber en la superficie de la Luna? ¿Cuál es el objeto fuera del lugar que no nos permiten ver? Aquí hay otra que muestra una especie de torre, quizás un obelisco que ha sido pixelado. Todas son de la misión Clementine. Cuando la gente ve cosas como estas en la Luna, lo primero que se les ocurre es extraterrestres, ovnis y cosas por el estilo. Yo creo firmemente, estoy seguro de que no estamos solos en este universo. Eso no tendría sentido. Hay un cuerpo de evidencia abrumador que indica que otras formas de vida han estado con nosotros desde hace mucho tiempo, tanto en nuestro mundo como en otros mundos. Los astronautas han hablado de esto, los que han sido entrevistados. Pero voy a darles una perspectiva diferente. Hablamos del año 2016. Vivimos en una época de extremos. Vivimos en una época de ciclos de conflicto que concluirán en el 2020. No necesito decirles eso. Pueden sentir la tensión en el mundo. Las ansias de guerra. Eso no significa que vaya a haber una guerra, pero hay varios lugares álgidos donde es poco lo que se requiere para que algo así suceda. De acuerdo, y a la vez algo más está ocurriendo. Durante la Guerra Fría, solo había dos naciones que tenían el dinero y la tecnología para ir a la Luna: la antigua Unión Soviética y los Estados Unidos. Y debo decir que ambos países están en tan mala posición económica ahora que no van a volver a la Luna, al menos no de la misma forma que lo hicieron en el pasado. Pero otras naciones sí tienen planes de ir a la Luna. Durante la Guerra Fría, aunque la ex Unión Soviética y Estados Unidos estaban en guerra en cierto nivel, era una guerra civilizada porque llegaron a varios acuerdos entre científicos y en otros niveles. Uno de esos acuerdos era que las cosas que se hallaran en la Luna, por alguna razón, no deberían ser compartidas con el público en la Tierra en ese entonces. No diré que eso fue correcto o incorrecto, bueno o malo. Hay programas de investigación que exigen que cierto tipo de información que pudiera ser nociva para la sociedad o vaya en contra de la religión se mantenga en secreto. Era otro mundo, estamos hablando de las décadas de los 60 y 70. Pero el hecho es que esos acuerdos fueron honrados. Y una de las razones por las que no vemos algunas de esas fotografías es por eso. Las naciones que están ahora en la ruta hacia la Luna y que tienen los fondos y la voluntad para hacerlo, no formaron parte de esos acuerdos. China, por ejemplo, y la India van camino a la Luna, y ambas naciones han afirmado que cuando lleguen a la superficie de la Luna, van a televisar a todos los pueblos del mundo lo que sea que encuentren allí arriba, tal como lo encuentren. Y la razón por la que creo que esto es importante es que aquí me voy a apartar de la ciencia canónica y voy a compartir con ustedes mi perspectiva, mis creencias. Cuando hallamos esos objetos fuera de lugar, en la Luna, cuando hallamos vestigios arqueológicos de civilizaciones en un lugar donde solo esperábamos hallar microbios, vida microscópica, y en su lugar encontramos complejos de templos, pues eso es lo que parecen ser estas imágenes. Cuando hallamos esas cosas, tengo la impresión de que vamos a descubrir algo que va a ser la experiencia más poderosa y unificadora que todos los seres humanos de nuestra familia global, la gente de la Tierra, podría tener. Porque mi impresión es que cuando vayamos a esos antiguos lugares, vamos a hallar jeroglifos en sus muros, vamos a hallar inscripciones en idiomas que ya conocemos aquí en la Tierra, idiomas originales como el hebreo, el sánscrito, el cuneiforme, el árabe. Y la razón por la que vamos a encontrarlo no es que esos lugares sean extraterrestres o de ovnis. Creo que esos lugares fueron desarrollados por nosotros mismos en otro ciclo de civilización, cuando trabajábamos juntos como una familia en este hermoso planeta, cuando cooperábamos y lográbamos cosas grandes y hermosas. Y mi pregunta es, si pudimos hacer cosas como esas en el pasado,
¿Cuánto más lejos podríamos llegar si hiciéramos lo mismo hoy en día con todo lo que sabemos? Esa es la belleza de todo esto. Estamos al borde de la guerra en un momento de convergencia de ciclos, de tensión, en un tiempo de extremos y justamente en esa misma época podremos hallar evidencia de nosotros en otra era, lo que tendrá el poder para unificarnos en lugar de dividirnos. Creo que es algo que veremos pronto en nuestras vidas. ¿Qué significaría eso? ¿Qué significaría hallar algo así? Y cuando estudiamos las civilizaciones avanzadas del pasado en la Tierra, ¿por qué colapsaron? ¿Qué ocurrió en el pasado? ¿Algo pasó que hemos olvidado? O quizás elegimos olvidarlo porque lo que haya sido fue tan doloroso que no quisimos que marcara a las futuras civilizaciones. Ahora voy a compartir otro objeto fuera de lugar. Una antigua pista hallada en lo que es Pakistán hoy en día, en una zona en la frontera entre India y Pakistán, en dos yacimientos arqueológicos conocidos como Mohenjo-Daro y Harappa. Hace mucho que sabemos de ambos yacimientos. Ambos se remontan a unos 5.000 años antes de nuestra era. Fue entonces cuando se originaron. Es interesante que fuera en el momento que se tiene como comienzo del último ciclo y coincidiera con el último gran cambio climático. Y lo que hallamos ahí es evidencia de una sociedad avanzada que tenía cosas parecidas a las que tenemos hoy en día. Tenían conocimiento de la matemática y la química, la arquitectura avanzada, edificios de varios pisos. Tenían agua corriente, agua fría y caliente, inodoros, vitrales en sus ventanas. Incluso tenían tuberías subterráneas con cables y restos de lo que se cree son baterías halladas en esos antiguos sitios arqueológicos. Claramente no se trata de chozas primitivas, sino de civilizaciones tecnológicamente avanzadas. Y hay mucho más. Conocían las artes. Usaban técnicas escultóricas que apenas comenzamos a utilizar nosotros en el siglo XX. Pero esos yacimientos están llenos de misterios. Uno de los misterios es este. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavarlos, descubrieron muchos esqueletos humanos dispuestos al azar. Todos estaban dirigidos hacia un extremo de la ciudad y, para citar las palabras de uno de los arqueólogos, estaban en postura de escape. Significa que huían de algo. Todos estaban moviendo en una dirección. En algunos de los esqueletos, los cuerpos se abrazaban unos a otros. Algunos de ellos eran familias, otros eran individuos que tenían animales. Era una sociedad que tenía mascotas. Pero hay algo más. Algunos de los esqueletos tenían un grado de radioactividad más alto del que deberían tener por estar en la Tierra, por la radiación natural. Y este ha sido un gran misterio para los científicos desde hace mucho. Están viendo una imagen de ello en sus pantallas. Es una fotografía de algunos de los cuerpos y la forma en que fueron hallados en el lugar. Los científicos, los arqueólogos, también comenzaron a encontrar evidencias de lo que llaman piedra vitrificada. Eso significa que en los muros de las paredes, por ejemplo, o en los pisos hechos de cuarzo o granito de feldespato o mica, algunos de esos minerales, en esa época, fueron expuestos a un calor tan intenso que derritió los minerales in situ. Un calor rápido e intenso que derritió los minerales justo en donde estaban. Y otro de los misterios es que los arqueólogos comenzaron a hallar pilas y bolas de material. Les tomó un tiempo descifrar que lo que estaban viendo eran restos de vasijas y muñecos de arcilla que también habían sido vitrificados. Fueron expuestos a un calor muy rápido e intenso. Se derritieron tan rápidamente que solo quedó una bola de tierra. Este es el tipo de misterios al que nos enfrentamos. Los científicos se preguntan qué sucedió, qué pudo haber pasado en esa zona del mundo. Pues ese es uno de los lugares donde debemos ir más allá de la evidencia. Si vemos solo la evidencia, nunca vamos a comprender lo que pasó. Necesitamos contexto. Y parte de ese contexto proviene de las tradiciones orales de esa parte del mundo, de las tradiciones hindúes del Mahabharata, específicamente del Bhagavad Gita, una pequeña parte del Mahabharata. Esta parte del Mahabharata nos relata la historia de una antigua batalla entre dos civilizaciones del pasado remoto. No nos da unas fechas exactas.
Estas dos civilizaciones se enfrentaron y una de ellas comenzó a perder la batalla, por lo que recurrió a un arma que nunca antes habían usado, una tecnología jamás usada en el pasado, y describieron los efectos de esa arma de una forma que no tuvo ningún sentido hasta el siglo XX porque no había nada con qué compararla. Me gustaría leerles algunos pasajes para ser preciso. Es el antiguo Mahabharata, y voy a leer algunos extractos que hay en él. Y cito: un único proyectil cargado con todo el poder del universo, una columna incandescente de humo y llamas tan brillante como 1000 soles, se elevó en todo su esplendor. Una explosión perpendicular con nubes ascendentes de humo. La nube de humo luego de la primera explosión formando círculos que crecían, como cuando se abre una sombrilla gigante. Y el siguiente pasaje me parece aún más esclarecedor. Es una cita directa. Reza así: era un arma desconocida, un relámpago de hierro, un mensajero gigante de muerte que redujo a cenizas a toda la raza de los Vrishnis y a todos los otros que allí se encontraban. Los cuerpos quedaron tan quemados que no eran reconocibles. Su cabello y uñas se habían caído. La cerámica se rompió sin causa aparente, los pájaros se volvían blancos en el cielo y se desplomaban, y después de unas horas todos los alimentos estaban infectados. Para escapar del fuego, los soldados se lanzaban a los ríos para lavarse a sí mismos y a sus pertenencias. ¿De dónde vino esa descripción? ¿Qué pudieron haber visto los habitantes de Mohenjo-Daro hace 5000 años para que describieran algo que no tenía ningún sentido, sino hasta el siglo XX? ¿Hay evidencia en Mohenjo-Daro de lo impensable? Es la pregunta que se están haciendo en este momento todos los científicos. El padre de la era nuclear, de la bomba atómica, Robert Oppenheimer, luego de la detonación del primer dispositivo, concedió una entrevista en la Universidad de Rochester. Un estudiante hizo una pregunta a Oppenheimer, una pregunta muy significativa, y la respuesta que dio fue totalmente inesperada. Escuchen la pregunta y escuchen la respuesta. El estudiante pregunta: señor Oppenheimer, ¿cómo se siente luego de la explosión de la primera bomba atómica en la Tierra? Y Oppenheimer responde que no era la primera bomba atómica, sino la primera de la era moderna. Sabíamos que el mundo nunca más sería igual. Algunos se rieron, algunos lloraron. La mayoría guardó silencio. Recuerdo una línea de las escrituras hindúes del Bhagavad Gita en la que Vishnu intenta convencer al príncipe de que cumpla con su deber y para impresionarlo adopta su forma de múltiples brazos y dice: devine en la muerte, el destructor de mundos. Supongo que todos pensamos así, de una forma u otra. Es interesante que Robert Oppenheimer fuera un estudiante del Mahabharata, del Bhagavad Gita. En una cita ahora famosa, al ver la primera nube de hongo nuclear, musitó: devine en la muerte, el destructor de mundos. Una cita directa del Mahabharata. Robert Oppenheimer creía firmemente que había artefactos nucleares en la Tierra, que una civilización avanzada los había usado y no era el único. Otros científicos compartían su idea al ver las trayectorias de la civilización y los auges y caídas, y en qué punto del ciclo nos encontramos hoy. Bueno, estas son puras conjeturas, pero no fue sino hasta cuando Google Earth comenzó a estudiar esta parte del mundo desde otra perspectiva, desde los satélites, cuando hallamos lo que ven ahora en sus pantallas. Es una imagen de Google Earth. Obviamente es un cráter.
Lo primero que hicieron los científicos al ver este cráter en un yacimiento arqueológico fue decir que quizá lo había causado el impacto de un asteroide. Pero al cavar el fondo del cráter, no hallaron ninguna evidencia de un asteroide. El hecho de que exista el cráter y de que se halle piedra vitrificada, vasijas y juguetes de arcilla vitrificados, esqueletos radioactivos en posturas de escape, todo esto en una gran ciudad antigua descrita en el texto como víctima de una antigua guerra y de un arma que nunca antes había sido usada, nos lleva a una conclusión y a preguntarnos, ¿hemos estado aquí antes? ¿Hemos hecho esto ya en el pasado? Estamos viviendo inconscientemente un ciclo en el que los avances en una forma en particular, en una época en particular, nos han llevado al punto en que podemos conservar o destruir todo lo que amamos y todo lo que apreciamos. ¿Estamos en ese punto ahora? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Y nos debemos a nosotros mismos dar una respuesta. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con Mohenjo-Daro hace tanto tiempo? ¿Qué podemos aprender de lo que nos legaron? Bueno, en nuestro siguiente episodio vamos a llevar esa exploración más allá de los templos y muros de las civilizaciones avanzadas del pasado. Vamos a descubrir la sencilla verdad que está en la base de todas las civilizaciones tecnológicas e indígenas de nuestro pasado. Es una profunda verdad que un nuevo descubrimiento está obligando a aceptar a la ciencia moderna. Gracias por acompañarme en este programa y no dejen de mirarnos en el siguiente episodio de Eslabones Perdidos, la verdad profunda de nuestro origen, historia y destino.